Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. El instituto ofrece disculpas por el imprevisto surgido con la conferencia de la máster Rosaura Chinchilla Calderón del pasado martes 24 de agosto. La misma será reprogramada para el día martes 7 de diciembre. Se agradece su comprensión. Antes de comenzar, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas en el transcurso de la conferencia, en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Las mismas deberán ser sobre temas de la conferencia y no sobre casos abiertos. Esto con el fin de no comprometer a la expositora. Estas serán respondidas por la persona expositora por medio de correo electrónico posteriormente. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permiten activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones. Sin más, le doy la cordial bienvenida a la máster Nancy Hernández López, magistrada titular de la Sala Constitucional de Costa Rica, profesora de Derecho Constitucional en las maestrías de Ciencias Penales, Derecho Público y Derecho Constitucional, máster en Derecho Público y Derecho Tributario. ¿Quién nos presenta el tema? Principios constitucionales y derecho penal. Adelante, doña Nancy. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un agradecimiento al instituto. No sé si me están viendo. Un Ahora sí, doña Nancy. agradecimiento al Instituto de Investigaciones Penales por esta invitación. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Hoy vamos a tratar un tema que es tan amplio que requiere todo un semestre en la maestría de Derecho Penal, de Ciencias Penales, pero vamos a tratar de ver los aspectos más relevantes o puntuales que ha tenido la jurisprudencia constitucional en este tema y que desarrolla nuestra constitución política. Si ustedes están viendo la pantalla, tal vez Katia me confirma, a ver si... Sí lo estamos viendo, doña Nancy. Sí, para poder entender cuál es los límites al jus puniendi del Estado que tiene una sociedad democrática como la costarricense, tenemos que partir de la base que la nuestra es una democracia constitucional y cuáles son los compromisos que derivan de esa democracia constitucional que inciden en las relaciones entre el poder y la libertad. Comenzando porque la libertad es la regla para los habitantes en una democracia constitucional, mientras que el Estado está sujeto a la legalidad. Otra característica que distingue a la Constitución costarricense como modelo político, democracia constitucional, es que entonces el marco principal de la política criminal con respecto a hasta dónde puede llegar el poder del Estado, con respecto a los ciudadanos, va a estar regulado y limitado en esa constitución política con fuertes contrapesos para su ejercicio. La constitución democrática va a tener también una esfera intangible de autonomía individual que ni siquiera el legislador puede invadir y una gama de derechos fundamentales oponibles frente al poder y además oponibles frente a los ciudadanos, de tal forma que ni siquiera las mayorías pueden sujetar los derechos de ciertas minorías que están protegidas en la Constitución. Otra característica de la Constitución democrática es que del derecho a libertad se derivan una serie de reglas que parten de que el ser humano es el centro y razón de ser de todo el sistema político, y eso es muy importante no solo para entender todo el marco de protección de la persona, sino como reglas interpretativas para el juzgador. En la democracia constitucional, la Constitución es la norma política y jurídica suprema y tiene fuerza normativa de tal forma que todos los poderes constituidos están sujetos a la fuerza de la Constitución. En el caso costarricense, la Constitución tiene
además la característica de que es abierta, es lo que en la doctrina se conoce como open-ended. Es una constitución que dice más que lo que su texto escrito tiene aquí en sus 183 artículos, porque producto de la reforma de 1989, cuando se crea la jurisdicción constitucional, se reforma el artículo 48, que incorpora al bloque de constitucionalidad todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables a la República. Y estos pueden ser ejercidos, accedidos por los ciudadanos a través de los recursos de amparo y habeas corpus en la jurisdicción constitucional. También en la sentencia 2313 del 95, la sala señala que en aquello que estos instrumentos protejan de mayor manera los derechos fundamentales, prevalecen sobre la Constitución, de tal forma que en este tema se rompe el paradigma de que los tratados están subordinados a la Constitución a partir del diseño de la jurisdicción constitucional costarricense, que parte como una jurisdicción que está diseñada de origen para ejercer el control de convencionalidad. Y eso implica que cuando estamos hablando del marco constitucional y por ende del marco constitucional aplicable al derecho penal, estamos hablando del texto de la Constitución, los principios constitucionales, la jurisprudencia constitucional que se viene a incorporar a la Constitución política con el mismo rango del instrumento que se interpreta. Además, los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en la República y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, producto del control de convencionalidad a partir de la sentencia Almonacid, Orellana y otros. De tal forma que en Costa Rica el sistema de protección de la libertad y por lo tanto la libertad personal tiene doble piso, tiene una jurisdicción interna y además un sistema interamericano subsidiario que la complementa. A estas características de la Constitución costarricense tenemos que agregarle que la sentencia 277103, que es la de la reelección presidencial, establece un cerrojo a la Constitución y dice que no se pueden suprimir derechos fundamentales por vía de reforma parcial a la Constitución. Y entonces establece a una Constitución ya de por sí rígida y difícil de enmendar como protección de esos principios y valores supremos de la Constitución, le agrega un grado mayor de dificultad para que las garantías fundamentales de la República, que vienen desde hace muchos años tuteladas en la Constitución, tengan una seguridad jurídica y una estabilidad. Les decía que además, vía jurisprudencial, la sala ha dicho que estos derechos fundamentales no están sujetos a la regla de las mayorías tampoco, y en la sentencia 13.313 del 2010 se estableció que no se puede someter al referéndum temas de derechos fundamentales. Y eso es muy importante para el tema de las garantías penales cuando estamos hablando de la época en que vivimos, donde hay corrientes punitivistas importantes. Otras características que tiene la Constitución costarricense, escrita, rígida, abierta, como les decía, es que establece a través de la jurisdicción constitucional actual la posibilidad de tener un control previo de constitucionalidad y un control posterior de constitucionalidad de las leyes. Casi ninguna democracia del mundo tiene esta posibilidad, sino que lo que existe es el control judicial o el judicial review de las leyes posterior a que las leyes son emitidas. En el caso costarricense, existe la consulta preceptiva de constitucionalidad y la facultativa, que permite que los proyectos de ley y por lo tanto los proyectos de ley en materia penal puedan ser sometidos a un control previo de constitucionalidad como una garantía mayor para los ciudadanos de que las leyes que salgan del Parlamento en esta materia respeten esos límites constitucionales del poder punitivo del Estado.
Y déjenme decirles que hay casos muy importantes donde la actividad del tribunal ha evitado legislación que originalmente venía inconstitucional, ya sea porque no respetaba el principio de tipicidad o de lesividad o el de proporcionalidad, y de hecho es una de las materias en las que la sala ha tenido más actividad y por lo tanto más roce con el Parlamento. Eh, como muestra, recordar que la ley de penalización de violencia contra la mujer fue 5 veces en consulta a la sala hasta que se corrigieron los defectos que tenían las normas penales que se querían establecer para que fueran conformes con la Constitución. Y otro caso relevante también fue el de la ley de maltrato animal, que tuvo que ir a la sala constitucional en 2 ocasiones para que el legislador respetara estos principios constitucionales que de seguido vamos a ver. Otra característica importante para entender cómo se ejercen estos principios y derechos en materia penal es que el país tiene una jurisdicción accesible y celera, ¿verdad? Que trabaja 365 días al año, 24 horas al día, a través de un sistema de turnos ordinarios y extraordinarios, con 2 instrumentos vitales para darle fuerza normativa a ese bloque de constitucionalidad, que son el habeas corpus y el amparo costarricense, que no requieren asistencia letrada, que son sumarios, celeros, y que su tasa de resolución es en el mismo año de un 100%, con un promedio de 17 días el habeas corpus y creo que 22 días el amparo. Aparte de eso, la figura ya del habeas corpus costarricense como el instrumento más accesible y celero el ordenamiento jurídico para velar por la supremacía de la Constitución, la defensa de la libertad personal, es un habeas corpus muy amplio a su vez. Es decir, no es el habeas corpus clásico que tienen todos los países solo para efectos de la libertad de tránsito o libertad personal, sino que es un habeas corpus que comprende aspectos relativos a la integridad física de los detenidos y que cubre un amplio espectro de materias. Entre estas, por supuesto, la libertad en el proceso penal, donde la sala puede ver constantemente monitorea los plazos de detención que están en la Constitución, la fundamentación y duración de la prisión preventiva, el acceso al expediente, la modo y forma de las detenciones, los plazos de extradición y todos los aspectos del debido proceso que están ligados con la libertad personal. Pero el habeas corpus costarricense es mucho más que eso. Nosotros tenemos 7 cada 10 recursos de habeas corpus, por ejemplo, son en materia penitenciaria, que no tienen nada que ver con el proceso penal en sí. Y vemos temas de salud de los privados de libertad, hacinamiento carcelario, uso excesivo de la fuerza, acceso al agua, teléfono, visitas conyugales, debido proceso penitenciario, derecho de petición, acceso a información de los privados de libertad. Y actualmente con la pandemia se ha incrementado muchísimo la actividad del tribunal en esta materia, porque muchos de los privados de libertad están constantemente solicitando ser pasados, ser valorados para ver si califica un régimen semi-institucional, o reclaman cuando son aislados por razones de COVID o cuando pierden audiencias precisamente por la dificultad que ha significado la pandemia para el flujo normal de la población penal hacia y desde los tribunales. También se ven en el habeas corpus costarricense todos los temas de integridad física de detenidos en general, es decir, desde seguridad pública, no solo los que están sujetos al proceso penal, ni las personas que están privadas de libertad en el sistema penitenciario, sino que todo lo que son detenciones en carretera, retenes, detenciones en Ministerio de Seguridad Pública, uso irracional de la fuerza, temas de salud, tortura, riesgo de muerte,
de unos detenidos con respecto a otros privados de libertad. También vemos temas de migración, impedimentos de salida, condiciones de detención migratoria, el tema del uso excepcional de la detención para deportación o expulsión, el plazo razonable de esos procesos. Y en materia alimentaria vemos el apremio corporal, aspectos tales como el retraso judicial, la fundamentación de las resoluciones de los jueces. Y en materia del Patronato Nacional de la Infancia, también el tribunal tiene mucha actividad cuando los menores no les dan salida, no les dan acceso a los padres, a los menores. De las 9 competencias que tiene la Sala Constitucional, que en realidad ve como 25 asuntos al año, 25,000 asuntos al año, ya no 20,000, las que están marcadas en azul, 5 de sus 9 competencias son instrumentos jurídicos a través de los cuales el tribunal ve materia penal constantemente. Tanto en habeas corpus como en amparo. En amparo se ven temas de acceso al expediente, temas administrativos de acceso a los tribunales o en el sistema penitenciario, en las acciones de inconstitucionalidad, la producción de nueva normativa penal y lo mismo que a través de las consultas legislativas. Y también tengo que decirles que aunque hay poca actividad de consulta judicial en esta materia, las que se han dado han sido muy relevantes para la jurisprudencia constitucional. Y básicamente la demanda de servicios que tiene la justicia constitucional es exponencial y creciente, y de estos el amparo es el que más demanda tiempo del tribunal. Ya entrando a los principios de derecho penal, podemos decir que la Constitución costarricense, como bien o la Constitución política, pero especialmente la costarricense, por ser un Estado constitucional, una Constitución democrática, tiene una serie de principios que, como decía Hassemer, son el derecho penal es derecho constitucional aplicable, y podemos ver solo de este cuadro cómo gran parte de la Constitución se ocupa de ponerle esos límites al jus puniendi del Estado. Dentro de estos tenemos obviamente el principio de legalidad, el principio de libertad, el de lesividad, el de inocencia, prohibición de tortura, de retroactividad, non bis in idem, el derecho a tener una justicia en un plazo razonable, la razonabilidad y proporcionalidad de las penas, y el debido proceso en sí, que yo diría que es la sentencia más importante que ha emitido la Sala Constitucional en materia penal, y que es la sentencia más importante del tribunal en toda su historia, y precisamente es en esta materia. Esa sentencia establece, para los que no lo conocen, unas condiciones generales sin las cuales no se pueden garantizar la efectividad de las condiciones específicas que están en la columna derecha de la justicia. Establece la sentencia que para que exista un debido proceso penal y unas garantías penales específicas, es necesario que exista acceso a la justicia en condiciones de igualdad, tribunales independientes e imparciales, una justicia independiente, un Estado de Derecho que garantice el principio de legalidad, jueces regulares, el derecho a una mínima intervención del legislador en materia penal, prohibición de tortura y penas perpetuas, el principio de culpabilidad como límite del legislador, el principio de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismo, y recursos judiciales efectivos y celeros para poder ejercer estos derechos, dentro de los cuales está el habeas corpus como uno de sus principales instrumentos, pero no como el único. Y en la columna de la derecha ya vienen todos los derechos específicos
derecho de defensa en sí, que no tendrían, caerían en saco roto si un sistema constitucional de derecho no puede garantizar todas estas garantías generales de la justicia que son indispensables para el ejercicio del derecho de defensa. Dentro de la jurisprudencia también más relevante, aparte de la sentencia del debido proceso, tenemos el voto 3550-92 que nos dice que en un Estado constitucional como el nuestro la libertad es la regla. Y nos dice la sala que para que se imponga una restricción a la libertad debe existir una necesidad social imperiosa y que las restricciones deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo y que por otra parte debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, de tal forma que la restricción debe ser entonces excepcional, de interpretación restrictiva, y que en caso de duda siempre la libertad debe ser la regla. Y este va a ser un principio rector que permee todo el sistema penal y todo el sistema de interpretación en materia penal. Otro principio importante es derivado de nuestra Constitución y que ha receptado la jurisprudencia constitucional desde temprano en su creación, en la sentencia 8892, es que el derecho penal es de acto y que se es responsable por lo que se hace y no por lo que se es. Dice la sala, se es responsable por lo que se hizo, por la acción, no por lo que se es. Sancionar al hombre por lo que se es y no por lo que se hizo quiebra el principio fundamental de garantía que debe tener el derecho penal en una democracia. El desconocerle el derecho al ser humano a elegir cómo ser, atendiéndose a las consecuencias legales, por supuesto, y a otros que no pueden elegir el ser como son, es ignorar la realidad humana y los principios básicos de la libertad. Y por eso hace referencia al artículo 39 de la Constitución que establece el principio de culpabilidad. Otra de las sentencias relevantes de la sala y reciente que podemos citar es que la responsabilidad penal es personalísima. Y eso lo dijo la sala en la sentencia de la consulta legislativa facultativa de la regulación de las huelgas, donde el legislador pretendía, a través de unas reformas al artículo 350 del Código de Trabajo conexas, permitir la disolución de sindicatos por la responsabilidad penal que tuviera uno o varios de sus agremiados. Entonces, imagínense que si, por ejemplo, el sindicato A tiene representantes en todo el país y en Limón alguien bloquea el acceso a un puerto o se vuela un barco en una protesta, entonces, de acuerdo a la propuesta al proyecto de ley que llegó a la Sala Constitucional, la condena penal de cualquiera de sus agremiados en cualquier parte del territorio nacional implicaba que se podía disolver el sindicato y trasladar esa responsabilidad penal para afectar un derecho fundamental de carácter constitucional. Y en ese caso, que me parece que es uno de los más relevantes de la sala recientemente para defender derechos fundamentales de carácter prestacional y de participación política en la democracia, la sala le dice, no, mire, usted no solo no puede trasladar la pena, sino que además para disolver un sindicato tiene que haber una garantía jurisdiccional, porque el otro tema es que además se establecía la posibilidad de disolver el sindicato administrativamente, y la sala dijo, no, el legislador, usted no puede hacer eso, tiene que haber siempre un juez de por medio para que exista una disolución de los sindicatos, para poder establecer que haya una causa legítima de disolución, por ejemplo, la propia voluntad de los agremiados de disolver el sindicato, y no que haya una consecuencia penal trasladada al ejercicio de un derecho legítimo. Otros casos relevantes
que tiene la jurisprudencia constitucional, donde ha habido excesos del legislador en respetar los límites de la Constitución y en particular los límites que establece el artículo 28 de la Constitución, donde existe una protección en la esfera privada que es intangible para el legislador, que ni con los 57 votos de los diputados podría ser legítimo que el poder del Estado invada esa esfera de libertad e intimidad de los ciudadanos y que está regulada en el artículo 28, tenemos una jurisprudencia muy importante. Como ustedes pueden ver, las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a terceros está fuera de la acción de la ley. Y este va a ser uno de los límites más importantes en cuanto al principio de intervención mínima del legislador y en cuanto a los límites propios del poder del Estado frente a los ciudadanos en una democracia. En este caso, de 14.192 del 08, la sala estableció la inconstitucionalidad de la norma que permitía someter a una persona a una medida de seguridad por intentar suicidarse. Y en este caso la sala dice que no es posible, de acuerdo al marco constitucional y el artículo 28, establecer una responsabilidad penal por criterios de peligrosidad. Dice, en síntesis y como consecuencia de lo anteriormente expuesto, no es el criterio de personalidad aplicable al imputable en el delito de tentativa de su muerte, primero porque el daño que se puede producir como consecuencia de la tentativa de suicidio no es como el común de los ilícitos penales en que se causa una lesión a los valores tutelados por el ordenamiento jurídico, cuyo titular no es el agente, sino que recae únicamente sobre el mismo autor del delito. Entonces, la sala en este caso establece que el que intenta suicidarse no implica una lesión a bienes jurídicos de terceros y que por lo tanto está excluido precisamente está dentro de la esfera de intangibilidad que el legislador no puede penetrar porque son acciones que la Constitución establece que están fuera de la ley y también habíamos visto que no puede establecerse responsabilidad penal por criterios de peligrosidad pura. Y tal vez el caso más dramático que yo recuerde en esta materia es la ley de vagancia y mendicidad, tratada en el voto 7549-94, que fue anulada en su totalidad y que permitía detener a las personas simplemente por lo que son, vagos, mendigos y prostitutas. Vamos a ver si tengo aquí las normas. Establecía el artículo primero: constituirán faltas de policía los estados de vagancia y mendicidad en personas mayores de 17 años y los actos de esas mismas personas que produzcan como resultado el abandono de un menor cuya edad no exceda de 17 años, quedando los infractores sujetos a medidas de observación, tratamiento y sanciones conforme se determina en esta ley. Y luego, en los artículos subsiguientes, se establecía que eran estados de vagancia y prostitución la gente que tuviendo aptitud para trabajar en ocupaciones útiles y compatibles con su edad, sexo y estado y condición, no lo hicieran sin causa justificada, los que estuvieran en horas laborales en bares, cantinas, lugares de juego, de prostitución, centros de perversión y que no tuvieran ocupación conocida, las mujeres que escandalicen con su conducta inmoral, que habitualmente se encuentran en centros de juego, de prostitución, tabernas o sitios similares, o que de forma regular practiquen malas costumbres en parajes sospechosos. Además, el artículo 5 establecía sanciones económicas, arrestos inconmutables, o sea, pena de prisión, y con esta ley, lo que había todos los días en Costa Rica, recientemente en la historia, es decir, en los años 90, era
la potestad de la policía de detener sin indicio comprobado de haber cometido delitos. Simplemente pasaban por todos los parques y lugares de la ciudad para detener a la gente por el tiempo que les pareciera prudencial, por estados de peligrosidad. Y esta ley estuvo vigente durante muchísimos años. Entonces, en este caso, la sala señala que su sola lectura nos permite concluir que en ella se tipifican y sancionan estados de peligrosidad y no actos. No es constitucionalmente válido, dice la sala, sancionar a los individuos por lo que son, sino por lo que se hace. Se está recurriendo ilegítimamente a criterios morales para castigar conductas que en nuestro sistema político entran dentro de la esfera de libertad y autodeterminación de las personas. Y continúa diciendo la sala que la libertad nos permite escoger la forma que queremos desarrollar nuestras vidas. Podemos aprovechar esa libertad para desarrollar lo mejor de nuestras cualidades y capacidades, o bien para desperdiciarlas, lo cual también es parte del ejercicio de esa libertad. Es decir, si alguien quiere ser vago, puede ser vago. Escojamos uno u otro camino. Lo importante es que una democracia, quiénes somos o queremos ser, es una decisión personal y no del gobernante de turno. Libertad esencialmente significa libertad de acción y elección. Se puede utilizar para bien o para mal, y quien decida escoger un camino contrario al orden social o a la moral y las buenas costumbres estará sujeto a las consecuencias que la ley señala. Obviamente se refiere a los casos en que haya una lesión a los derechos de terceros. Otro caso relevante es el caso 1588 del 98, donde se anulan unas normas del Código Penal que permitían también sujetar a medidas de seguridad a personas por su peligrosidad. Creo que este era el caso que se trataba de los homosexuales y prostitutas. Dice la sala, las medidas de seguridad están destinadas no al tratamiento del delincuente como retribución, de acuerdo con la gravedad y culpabilidad de su acción, sino a la peligrosidad social que represente. El surgimiento y razón de ser de las medidas de seguridad previstas para los imputables radica en el concepto de peligrosidad, atendiendo un derecho penal de autor, y tiene como fin la prevención de la comisión de delitos. No atienden a un criterio de culpabilidad por el hecho, sino por la calificación de una persona como peligrosa con probabilidad de cometer el delito en el futuro. Esta sí es, la sentencia que castigaba, esta del 2013, que la sala anula la norma que permitía establecer medidas de seguridad para prostitutas y homosexuales. Nuevamente, un ejemplo donde el legislador castiga a las personas por el libre desarrollo de su personalidad, por lo que atendiendo a criterios de peligrosidad inadmisibles con un Estado constitucional de derecho. En cuanto al principio de lesividad u ofensividad, que también está tutelado en ese mismo artículo 28 de la Constitución que venimos viendo, la sala ha señalado que este es uno de los límites más relevantes que tiene el poder punitivo del Estado en una democracia: nulo un crimen sin injuria. El principio constitucional de ofensividad o lesividad exige que no haya delito sin la puesta en peligro de un bien jurídico. La protección de bienes jurídicos se reputa en sociedades democráticas como la justificación de las prohibiciones penales, constituyéndose esta finalidad en un verdadero límite al poder punitivo estatal. Dicho principio deriva de los artículos 1, 20, 28 y 39 de la Constitución Política. El legislador debe seleccionar entre todas las posibles conductas antijurídicas solamente algunas, aquellas que afecten de forma importante bienes jurídicos de trascendencia para la convivencia social
en las que no exista otro medio de solución más efectivo y menos lesivo a los derechos fundamentales de las personas. Otra sentencia relevante para establecer los parámetros del bien jurídico tutelado es la sentencia 6410/96, que se refiere a qué se entiende en una democracia por un bien jurídico de relevancia. Y aquí en pantalla tienen alguna de la jurisprudencia constitucional más relevante sobre este principio de intervención mínima del Estado. Solo para darles algunos ejemplos, porque es mucha la actividad que ha tenido el tribunal frente al legislador en esta materia. Manera de ejemplo, la sentencia 5115/95 se sancionaba a las personas por el uso indebido de símbolos patrios, lo cual es, digamos, un derecho de libertad, poder, digamos, romper o quemar la bandera. Y entonces la Sala Constitucional dice en esa sentencia, mire, legislador, usted no puede imponer penas de prisión para el ejercicio legítimo de derechos fundamentales que están dentro de esa actividad privada intangible del legislador. Decía la norma, se impondrá prisión de 1 mes a 2 años y de 30 a 90 días multa al que menospreciare o vilipendiare públicamente la bandera, el escudo o el himno de la nación. Esa norma fue anulada a través de esa sentencia. Una sentencia muy polémica, la de 2013-3016, es una consulta judicial que se hace con ocasión del cambio legislativo en la política criminal que penalizó conductas que antes eran consideradas contravenciones o bagatela. Es importante aclarar que esa sentencia establece, aquí la tengo, ha sido, digamos, criticada mucho por los compañeros de la defensa, diciendo que es la destrucción del principio de lesividad constitucional. Sin embargo, hay una parte de esta sentencia que establece la posibilidad de que el juez desaplique cualquier sanción, norma, en el caso concreto, que no respete los principios de lesión significativa del bien jurídico tutelado o significancia que requiere el artículo 28 de la Constitución Política. Y leo textualmente. En el considerando bueno, parece que es segundo, pero es muy largo. En una parte que señala la falta de parámetro del valor del objeto que constituye la amenaza de la que habla el actor de la condena por incurrir en algunas de las conductas tipificadas respecto de un bien de escasa cuantía, se subsana en la esfera de competencias legítimas del juez penal, quien puede válidamente decidir no sancionar a una persona frente a la insignificancia de la lesión o del bien jurídico tutelado. Aquí la sala, sin decirlo, utiliza una técnica en la interpretación de la norma que se llama la inconstitucionalidad por los efectos. Una norma puede no ser inconstitucional en sí misma, pero sí en sus actos de aplicación, de tal forma que es posible declarar la inconstitucionalidad de los efectos de una norma, pero no el contenido de la norma en sí. Y también eso permite que en el caso concreto el operador de derecho pueda, frente a una norma que por sus efectos lesiona
el bien jurídico, este principio de insignificancia, puedes aplicar la norma frente al caso concreto. Y esta es la tendencia que ha seguido la Sala Constitucional en otros casos subsiguientes. Otro caso donde era insignificante la lesión al bien jurídico tutelado y que escaló hasta la Sala Constitucional es el caso de la hoja de papel, es el caso de la sentencia 9473 del año 2016. En ese caso, una funcionaria judicial de la Fiscalía que enfrentaba un proceso alimentario frente a su pareja, que también era funcionario judicial de la Defensa Pública, utiliza dos hojas de papel para contestar, oficiales, dos hojas oficiales para contestar una audiencia que se le vencía ese día frente al tribunal. Su expareja hace lo mismo desde la defensa y no pasa nada. No lo someten ni a proceso disciplinario ni penal. A ella la someten a proceso disciplinario y penal. Y la defensa pública mete en una acción de inconstitucionalidad contra la norma y contra la política. Entonces, no sé si todavía está vigente la Procuraduría, que decía que para poder conciliar la persona tenía que aceptar renunciar al cargo. Y ese caso llegó hasta la Sala Constitucional y a la hora que el fiscal general de entonces, Jorge Chavarría, contesta la audiencia, señala, él contesta diciendo que le parece que este caso no existe una lesión significativa al bien jurídico tutelado, hace una enmienda jerárquica y ordena desestimar la causa, y al desestimar, al perder esa conexidad con el juicio base, la sala opta por archivar el expediente. Sin embargo, en un caso posterior, en dos casos posteriores, en la sentencia 11.623 del 08 y en la del 2019, 1691, no, en la de 1691, que eran unas normas del Código Electoral, la sala establece nuevamente que la norma en sí no es inconstitucional, pero que el operador jurídico está obligado a analizar que la conducta tenga la capacidad de lesionar significativamente el bien jurídico tutelado en su aplicación. Entonces, por tanto, establece que debe haber un análisis de lesividad previo a la interposición de cualquier sanción ya en sus actos de aplicación. Y eso lo repite en otra sentencia conocida como el del Balcón Verde, que establecía una sanción administrativa, pero valga la aclaración de que estos límites al jus puniendi del Estado son válidos para toda materia sancionatoria, sea penal o sea administrativa, y también lo ha dicho así la jurisprudencia interamericana en el caso de Ricardo Baena de Panamá. En esta sentencia del Balcón Verde se establecía, se analizó una norma que establecía la posibilidad de establecer el doble, como multa económica, el doble del aporte dado en especie a un partido político, digamos, en forma ilegítima. En este caso, el Balcón Verde era, digamos, la infraestructura de un partido político del país que era anterior a la promulgación de la norma y que siempre había pertenecido al partido, pero nunca se había legalizado, y la persona que lo había donado, de hecho, lo hace jurídicamente con posterioridad a que la norma fue establecida, y el monto del valor de esta donación en especie era tan alto que alegaban los accionantes que podía significar una sanción económica tan fuerte que le diera muerte económica al partido político. En esta sentencia la sala repite los postulados de
de la sentencia 1691 del 19, y dice que si bien es cierto, estas normas no son inconstitucionales per se, sí pueden resultar inconstitucionales en sus actos de aplicación concreto, y que para eso hay que hacer una valoración de lesividad previo a la interposición de cualquier sanción. Y con eso pues mantiene la línea que ya había establecido en la sentencia del 2013-3016, que fue cuando se dio el cambio legislativo de los delitos de bagatela. También no me da tiempo de analizar la jurisprudencia interamericana, evidentemente por razones de tiempo, pero cualquier análisis de los límites constitucionales de jus puniendi del Estado tienen que incorporar, como vimos al inicio de esta conferencia, el análisis de la jurisprudencia interamericana, que es parte del bloque de constitucionalidad. En este caso, Kimmel versus Argentina, se refiere la jurisprudencia interamericana a este principio de lesividad. En este caso se trataba de una condenatoria a un dueño de un medio de comunicación por la publicación sobre la masacre de San Patricio, donde habían muerto varios 5 religiosos, y él hizo una crítica muy fuerte al juez que conducía la causa y fue sancionado por eso. Y en este caso es un caso de los pocos en que la jurisprudencia interamericana hace un análisis del principio de lesividad y establece la responsabilidad del Estado argentino por establecer sanciones penales para conductas que no tienen la relevancia o significancia, aparte de que a él se le hizo una aplicación retroactiva de las normas. Otro de los principios importantes que limitan el jus puniendi del Estado, como ustedes saben, es el principio de legalidad, que tiene como base el artículo 39 de la Constitución, donde los delitos son reserva legal y las acciones humanas sancionadas penalmente solo pueden ser válidas si están previstas en una ley. Nulo un crimen, nula sine pena, pena sine previa ley. Como dice Roxin, un Estado debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Y podríamos decir que este principio se divide en varias vertientes, ¿verdad? El principio de reserva legal como tal, donde solo el legislador está autorizado para consagrar las conductas infractoras de carácter delictivo, y el principio de tipicidad, que se refiere a la descripción y claridad en la actuación o omisión que se considera ilícita, con el fin de que no quede duda alguna sobre el acto. O colorario de este principio, podemos decir que se refiere a la ley escrita, a la ley estricta, a la ley cierta y a la ley previa, de tal forma que no es posible ni la costumbre, ni la analogía, ni la utilización de cláusulas generales indeterminadas que no le permitan al operador jurídico saber cuál es la conducta prohibida con certeza, y donde existe la prohibición de retroactividad de la ley en perjuicio de materia penal de las personas. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, entonces no puede haber delito sin una ley previa, no puede imponerse una pena si esta no está descrita en la ley, no puede aplicarse una sanción si no es por medio de un juicio justo, y toda esta materia, incluida la ejecución de la pena, es materia de reserva legal. Casos relevantes, para citar algunos, sobre tipos penales en blanco, los que tienen en pantalla, siendo la más reciente la consulta legislativa sobre la ley de usura, que es el artículo 243 del Código Penal. En esa sentencia, curioso es, bueno, la sala no declara la inconstitucionalidad de la norma, pero hace un análisis de cómo la norma sí era inconstitucional antes de la reforma que se pretendía implementar, porque era una norma que no establecía cuál era el parámetro de usura, es decir, no se establecía cuál era el monto económico a partir del cual
se consideraba que hay una ventaja económica indebida y más bien el esfuerzo legislativo se concretó al tratar de establecer ese parámetro. Para bien o para mal, algunos consideran que quedó muy alto el parámetro, otros que quedó muy bajo, pero la sala en esa sentencia hace una recopilación de toda la jurisprudencia en esa materia y establece más bien que antes de esta reforma el artículo 243 sí hubiera sido inconstitucional porque establece un concepto jurídico indeterminado que no permite, es un tipo abierto y que no tiene ninguna forma la persona, el habitante de saber a partir de cuál umbral es que se considera que hay delito, es decir, cuando hay una ventaja indebida de carácter económico que constituya usura. Otras normas, en el caso de los tipos penales abiertos, otra de las sentencias más relevantes es la ley de maltrato animal, por si la quieren chequear, que no, después de la conferencia, porque no me da tiempo de hacer el análisis completo de estas sentencias en este espacio, pero uno de los problemas principales, no el único que tenía la normativa, era precisamente que nadie podía entender cuál era el alcance del concepto animal. Si animal era desde una hormiga hasta una especie protegida, por ejemplo, una tortuga marina o un elefante, y la respuesta penal era la misma. Y la sala tuvo que declarar la inconstitucionalidad de ese proyecto para que fuera corregido y fuera delimitado el tipo penal. En el caso de la tipicidad, hay también sentencias muy relevantes. Por ejemplo, la 6.824 del 2009 es un caso donde se declaró la inconstitucionalidad de una norma que facultaba al juez para aumentar discrecionalmente la pena, que era el artículo 205 del Código Penal. Y tal y como vimos en la cita pasada, también la pena, como parte esencial del tipo penal, tiene la característica de que tiene que estar reservado a la ley. Casos de prohibición de analogía que se han dado, podemos citar el caso de la jurisprudencia de la Sala Tercera, que la Sala Constitucional declaró contraria a la Constitución en la sentencia 8043 del 2017, que equiparaba notario público a funcionario público. Y en vista de que se me acabó el espacio, termino aquí, solo con estos ejemplos de cómo la jurisprudencia constitucional permanentemente está dándole fuerza normativa a los parámetros que establece, limitantes del jus puniendi del Estado que establece la Constitución costarricense, que como vimos son muy amplios, porque no solo la Constitución nuestra, como Estado constitucional de derecho, es una Constitución muy robusta en cuanto a los límites del jus puniendi del Estado, sino que además al incorporar todo el derecho convencional al bloque de constitucionalidad y tener la posibilidad de acceder a una jurisdicción que haga cumplir todo ese bloque de constitucionalidad a través de 5 de las 9 competencias que tiene la jurisdicción constitucional, el ejercicio y la dinámica permanente que tiene la Sala Constitucional en esta materia es muy amplia en protección de los derechos fundamentales de los habitantes en esta materia en particular, que yo diría que es la actividad más frecuente y más amplia que tiene la jurisprudencia constitucional costarricense. Es decir, de toda esa gama de casos que la sala opera, uno de los aportes más importantes ha sido mantener estas líneas al jus puniendi del Estado para mantener el equilibrio entre libertad y autoridad que establece nuestra Constitución política y que es tan fundamental para resguardar
las libertades en general en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Nancy, por tan enriquecedora conferencia y les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta conferencia del segundo seminario virtual de Derecho Penal. Gracias nuevamente a la máster Nancy Hernández por la valiosa exposición y los esperamos el próximo martes 7 de septiembre a las 5 p.m. con la conferencia Caso fortuito y fuerza mayor, la exclusión de la acción humana y sus efectos sobre la acción civil resarcitoria a cargo de la licenciada Iris Valverde Usaga. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, doña Nancy. Muy buenas noches, muchas gracias y la conferencia, las filminas quedan a disposición de ustedes a través del instituto. Muchas gracias, doña Nancy. Linda noche. Bueno, bueno.